A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos, con las noticias más importantes del día. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una edición más del Noticiero Telesucesos. Hoy martes 30 de noviembre acaba el 11º mes del año. El día de hoy estamos celebrando el Día Internacional de la Seguridad Informática. Además, el Día Internacional de la Lucha contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria y además el Día del Influencer. Amigos, recuerden que este noticiero llega gracias al auspicio de Preescolar El Parque. Personal calificado, las mejores instalaciones para tu niño, para tu hijo. Si estás buscando un preescolar en Quito de calidad que te garantice el ingreso a las mejores unidades educativas de la ciudad, comunícate con Preescolar El Parque al 0997 37 20 81. Comenzamos con la información. Un día como hoy. Un médico cirujano en un viaje por mar naufragó y llegó a tierras extrañas. En una misteriosa isla, los habitantes medían apenas unas pulgadas. En otra, solo existían gigantes. Y así, de sorpresa en sorpresa, nos lleva a lugares dominados por nobles caballos, mientras que las bestias éramos los humanos. Esta novela es un clásico llamado Los viajes de Gulliver, y su autor es Jonathan Swift, un pastor protestante preocupado por la sociedad humana. Muchos lectores creen que se trata de una historia infantil, pero en verdad es una de las grandes obras satíricas en la historia de la literatura. Swift retrata a los humanos con todas sus mezquindades e insensateces. Encuentra pueblos que, manipulados por los gobernantes, van a la guerra porque discuten de qué manera se debe romper la cáscara de los huevos. Tras la apariencia de una historia infantil, Swift critica la invasión inglesa a Irlanda, los sueños humanos de la inmortalidad e inclusive defiende los derechos de los animales. Al final, en la obra, Gulliver, el hombre que había vivido aquellas experiencias en extrañas tierras, termina tan hastiado de la sociedad humana que toma una decisión radical. Al regresar a Inglaterra, Gulliver rechaza a los humanos y empieza a vivir en paz y armonía con los caballos, a los que descubre como más nobles. Jonathan Swift estaba naciendo un día como hoy, 30 de noviembre de 1667, y nació para invitarnos a reflexionar sobre los gigantes ocultos que existen dentro del ser humano. Las principales noticias del día. Titulares. La reforma tributaria podría ser derogada por la Asamblea después de su publicación. Ante falta de resultados, la CONAIE decide suspender el diálogo nacional. El Consejo Electoral canceló la personería jurídica de 5 organizaciones políticas nacionales de forma definitiva. En novedades legales, la Asamblea Nacional no se pronunció sobre el proyecto de ley orgánica para el desarrollo económico y sostenibilidad fiscal. Recordatorio, obligaciones que deben cumplirse en diciembre. En el segmento de opinión, la importancia del diálogo y el cuidado. La reforma tributaria del gobierno del encuentro. En política internacional, más Honduras. Los editoriales serán de Martín Pallares. Correa tuvo que agarrarse del Papa Francisco. Fernando Balseca, cucarachas en curul. Ramiro Ruiz, el disfrute de la cantaleta. José Hernández, la política real, náusea incluida. Monseñor Julio Parrilla, mundo digital ético. Noticias del día. La reforma tributaria podría ser derogada por la Asamblea después de su publicación. La reforma tributaria del gobierno no está sentenciada del todo. Como parte de sus facultades, la Asamblea tiene la posibilidad de modificar o derogar una ley una vez que entra en vigencia. El artículo 140 de la Constitución, en el que se norma el tratamiento de las leyes enviadas con carácter de económico urgente, establece que el legislativo podría en cualquier tiempo modificarla o derogarla. El constitucionalista Emilio Suárez mencionó que esto se puede hacer mediante el trámite ordinario, es decir,
Es necesaria la presentación de un proyecto que deberá pasar por un primer y segundo debate y finalmente debe aprobarse con mayoría absoluta, es decir, 70 votos. André Benavides, también experto en derecho constitucional, explicó que no hay un lapso que debe esperar el legislativo para activar este procedimiento. Sin embargo, es necesario que el proyecto tenga el apoyo del 5% de los legisladores de alguna bancada. Todo el trámite para la modificación o derogatoria de una normativa, tal como lo establece la Ley de la Función Legislativa, podría tomar al menos 3 meses. El asambleísta Fausto Jarrín del correísmo señaló: si el gobierno llega a promulgar el proyecto por el Ministerio de la Ley, la Asamblea tiene la facultad de derogarlo. El viernes pasado la Asamblea no logró aprobar ni negar la reforma tributaria. La moción del informe de mayoría y el informe de minoría fueron negados. La moción del asambleísta Mireya Pazmiño de negar y archivar el proyecto no reunió las voluntades necesarias tampoco. Al final, la falta de un pronunciamiento del legislativo allanó el camino para que pasara por el Ministerio de la Ley. Por su parte, la izquierda democrática también anunció, tras la votación del viernes, que planteará la derogatoria y que demandará su inconstitucionalidad. Según Livia Rivas, experta en derecho parlamentario, el secretario jurídico de la presidencia solicitará a la Asamblea Nacional una certificación del pronunciamiento sobre la ley. Después de esto, y ante la falta de una decisión, el gobierno puede enviar el texto para su publicación en el registro oficial. Ante falta de resultados, la CONAIES decide suspender el diálogo nacional. El 27 de noviembre, en un nuevo consejo ampliado, la CONAIE evaluó los avances del diálogo con el gobierno. La última conversación oficial se efectuó el pasado 10 de noviembre en Carondelet. La CONAIE suspende el diálogo porque no ha recibido hasta ahora una respuesta del gobierno a sus planteamientos. ISA mencionó que no retornarán a ningún proceso de diálogo que no tenga resultados, en declaraciones emitidas por el portal Huilar S. ISA también indicó que esperarán un pronunciamiento del gobierno hasta el 1 de diciembre y si deben analizarlo, lo harán. Una de las demandas presentadas al gobierno fue congelar el precio en $1.50 para el galón de diésel y con $2.10 para la gasolina extra. También se han extendido propuestas para el control de precios de insumos agrícolas y el control del contrabando. Por otra parte, la CONAIE ratificó su rechazo a la decisión en la Asamblea, luego de no archivar ni negar la reforma tributaria enviada por el Gobierno Nacional. El Consejo Electoral canceló la personería jurídica de 5 organizaciones políticas de forma definitiva. El Consejo Nacional Electoral canceló la personería jurídica de 5 organizaciones políticas que no alcanzaron el umbral de votos en los comicios seccionales del 2019 y en los presidenciales del 2021 para mantener su existencia en el Registro Nacional de Organizaciones Políticas. Con el voto afirmativo de los consejeros Enrique Pita, José Cabrera y Diana Tamaint, y en contra de Elena Nájera, se resolvió cancelar la inscripción de los partidos Fuerza Ecuador, lista 10, que lidera el expresidente Abdalá Bucaram Ortiz, el Movimiento Ecuatoriano Unido, lista 4, fundado por Edwin Moreno, hermano del expresidente de la República Lenín Moreno, Justicia Social, lista 11, que lo preside Jimmy Salazar, y el Movimiento Unión Ecuatoriana, lista 19, que lo conformó el exfiscal de la Nación, Washington Pesantes, y finalmente Concertación, lista 51, que fue impulsado por César Montúfar. El órgano electoral tomó esta decisión en base a su principal argumento, que incurso en el numeral 3 del artículo 327 del Código de la Democracia, establece la cancelación en el caso de que las organizaciones de ámbito nacional no obtengan el 4% de los votos en 2 elecciones pluripersonales distintas y consecutivas a nivel nacional, o al menos 3 representantes a la Asamblea Nacional, o al menos el 8% de las alcaldías, o por lo menos un concejal en cada uno de al menos el 10% de los cantones del país. De tal forma, las organizaciones políticas inmersas en esta decisión administrativa podrán apelar ante el Tribunal Contencioso Electoral para que, en última instancia, se resuelve si deben ser o no canceladas. Ante el Consejo Nacional Electoral ya no podrán apelar,
pues el organismo abrió plazos para que sus representantes presenten sus pruebas de descargo. Novedades legales a cargo del estudio jurídico Naranjo Martínez. Novedades legales. La Asamblea Nacional no se pronunció sobre el proyecto de ley orgánica para el desarrollo económico y sostenibilidad fiscal. El 28 de octubre de 2021, el presidente de la República remitió a la Asamblea Nacional el proyecto de ley orgánica para el desarrollo económico y sostenibilidad fiscal tras la pandemia COVID-19, calificado como urgente en materia económica. Al ser un proyecto de ley urgente en materia económica, la Asamblea Nacional contó con 30 días para su tratamiento. En la sesión número 743 de 26 de noviembre del 2021, el Pleno de la Asamblea Nacional conoció el informe de mayoría, el informe de minoría y una moción de negativa y archivo sobre el proyecto de ley orgánica para el desarrollo económico y sostenibilidad fiscal tras la pandemia COVID-19. Ninguna de las tres mociones obtuvo los votos necesarios para ser aprobada, por lo que el sábado 27 de noviembre de 2021 se cumplieron los 30 días establecidos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa para que la Asamblea Nacional emita un pronunciamiento sobre el proyecto. De conformidad con lo dispuesto en el último inciso del artículo 62 de la norma indicada, el presidente de la República promulgará el proyecto enviado como decreto ley y ordenará su publicación en el registro oficial, con lo cual entrará en vigencia. Recordatorio: obligaciones que deben cumplirse en diciembre. Recordamos que en el mes de diciembre deberán cumplirse las siguientes obligaciones: pago de la 13ª remuneración hasta el 24 de diciembre. Los empleadores deberán pagar a sus trabajadores bajo relación de dependencia la 13ª remuneración. Pago de la contribución a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros hasta el 30 de diciembre. Las compañías y demás entidades sujetas a la vigilancia y control de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros deberán pagar los valores pendientes de sus contribuciones anuales. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Saludos cordiales, amigas y amigos. Ya tenemos una nueva ley de la República en materia tributaria. Una ley que se titula Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia COVID-2019. La leo de forma precisa lo que dice: proyecto de ley orgánica para el desarrollo económico y sostenibilidad fiscal tras la pandemia COVID-19. Este proyecto de ley se pone en vigencia por la irresponsabilidad de la Asamblea Nacional, porque los bloques parlamentarios prácticamente se han olvidado de que en el Parlamento hay que cabildear con los buenos propósitos, hay que dialogar con los buenos propósitos. Tienen que superar los prejuicios y los dogmas, esas posiciones sectarias que no sirven para nada en una sociedad. No sirven para nada porque son destructivas. Los dogmas, los prejuicios, el sectarismo son antivalores, son perjudiciales para la sociedad. Pero en la política y en el Parlamento hay que dialogar para ponerse de acuerdo. Pero aquí no hicieron eso. Y bajo una maniobra de UNES, del movimiento político del señor Rafael Correa, y de CREO, que es el movimiento político al que pertenece el señor presidente de la República, prácticamente se dieron cuenta de la ingenuidad de algunos bloques parlamentarios y terminaron absteniéndose en la votación cuando hubo la moción para que se niegue el proyecto de ley. No dice archivar la Constitución de la República, negar, dice el artículo 140. La Constitución de la Asamblea tiene facultades para aprobar, para reformar o para negar el proyecto de ley que le envía con el carácter urgente el presidente de la República. No hicieron eso. Y eso tiene enormes impactos, ¿no? Hay un capítulo bien nocivo, el 1, que tiene que ver, por ejemplo, con la legalización del delito
de enriquecimiento privado no justificado. Eso es un delito que en el Código Penal tiene entre 7 y 10 años. Eso lo protegen ahora con ley. Es un delito protegido, porque las personas que han sacado dinero del Ecuador por no pagar el impuesto a la renta y por no pagar el impuesto a la salida de capitales, ¿no?, y que los tienen en paraísos fiscales, entonces ellos con esta ley ya se protegieron y podrán traer los dineros, ¿no? La ley dice hasta el 31 de diciembre de 2020, hasta allá. Entonces sucede que hay alguien, o no es correcto, diría yo, no es correcto utilizar el Estado, utilizar la función del Estado, utilizar el cargo que uno tiene para establecer una norma y enviarle a la Asamblea Nacional con carácter urgente y que esta Asamblea se haga de la vista gorda para aprobar un proyecto de ley que encubre este tipo de delitos. Enriquecimiento privado no justificado. En el Código Integral Penal, queridas amigas, queridos amigos, vayan a ver, observen, investiguen, allí existen varios años de cárcel para quien incurre en este delito. Pero con esta ley ahora ya no podrán ser sancionados de manera penal esas personas que se enriquecieron de forma privada y no justificada. Otro delito que se lo protege, la defraudación aduanera, la defraudación tributaria. O sea, prácticamente no van a ser sancionados también estos dos delitos que están en el artículo 25 de la ley, de esta ley que se acaba de promulgar. O sea, defraudación tributaria ni defraudación aduanera serán sancionados conforme lo establece el Código Penal. Y los infractores y los que han incurrido en este delito penal, de acuerdo al artículo 27, tampoco se mantendrá la información en reserva y el Servicio de Rentas Internas no podrá iniciar ninguna acción en contra de estos sujetos pasivos. El artículo 25 dice: se darán por cumplidas las obligaciones tributarias del impuesto a la renta, a la salida de capitales según corresponda, únicamente sobre los bienes, activos, rentas, ingresos o transacciones incluidas en la declaración juramentada. Sobre los bienes, activos, rentas, ingresos o transacciones, el Servicio de Rentas Internas no podrá establecer sanciones ni proceder al cobro de intereses ni multas. Miren ustedes lo grave, ¿no? Esto es gravísimo. Transgredir lo que son valores y principios de un orden social en donde siempre se cultivó la honradez, la transparencia, la honestidad. Ese es el orden social que viene de una sociedad conservadora y de una sociedad liberal, en donde se concibió de que las personas deben desarrollar sus acciones en una sociedad bajo principios, ¿no? Bajo principios de honestidad, de responsabilidad, de transparencia, de respeto a las personas y de respeto a las leyes y de respeto a las instituciones. Esto es un mal precedente. Ojalá a futuro no vengan otros y digan: no, también queremos impulsar una reforma para perdonar los delitos execrables, la violación, el secuestro, el terrorismo. Ojalá a alguien no se le ocurra, porque ya tiene un antecedente. Luego, en esta ley de República, hay dos capítulos más que son lesivos, que son nocivos al interés nacional, sobre todo la reforma petrolera. La reforma petrolera es nefasta, la que está aquí en esta ley, y que ojalá los señores asambleístas se reivindiquen y por lo menos hagan una modificación de la ley para eliminar el capítulo del petróleo, para después impulsar una nueva ley en este gobierno. Obligarle al gobierno actual a que haga una nueva ley de hidrocarburos, no la que está vigente y peor la que acaba de enviar. No puede ser. Y hay una tercera, el tema tributario. Lo vamos a analizar en el próximo noticiero con dos especialistas sobre qué significa la reforma tributaria, estas deducciones, porque hoy, en cuanto al pago del impuesto a la renta, había una deducción, había un tope hasta de $14,575 anuales que quienes podían, digamos, los sujetos pasivos podían deducir alimentos, vestuario, medicina, turismo, ¿ya? Podían deducir una serie de cosas, ¿no?, para efectos de tener ese tipo de exoneración. Y quienes superen los $14,575 anuales ya pagarán de una manera escalonada el impuesto a la renta. Para este año 2021 pagarán
hay un escalafón para pagar el impuesto a la renta. A partir del 2022 se modificaron esos parámetros para pagar el impuesto a la renta. Queridas amigas, queridos amigos, en el próximo programa vamos a seguir desglosando cada uno de estos 3 capítulos que son lesivos para los intereses del país y que están en esta ley que acaba de promulgarse por el Ministerio de la Ley ante la irresponsabilidad de la Asamblea Nacional, que lamentablemente no defendió los intereses del país en este proyecto de ley, en esta ley de la República que ahora ya está promulgada en el registro oficial. Muchas gracias. Enfoques con Claudia Arteaga. Gracias por estar con nosotros siempre en los noticieros de Telesucesos. Hoy vamos a hablar sobre las incertidumbres que genera el fin de año y el nuevo año. Hemos vivido durante la última semana este silencio parlamentario frente a la reforma económica. Por una parte hubo 2 informes de mayoría, de minoría no fue aprobado y luego pasó en teoría por Ministerio de la Ley. Temas que preocupan porque la verdad es que los ecuatorianos queremos mayor accionar, mayor trabajo de la Asamblea, mayor diálogo con el Ejecutivo para lograr proyectos consensuados que estén apegados de la ley, apegados de la Constitución y por otra parte generen posibilidades reales de reactivación económica, de empleo, de trabajo y de garantizar el futuro de un país. Así es que vemos con preocupación lo que está pasando, pero al mismo tiempo también estamos en semana de fiestas de Quito, llamamos a tener muchísimos cuidados. La pandemia continúa, vemos que países como Israel de pronto vuelven a cerrarse, vuelven a cerrar fronteras tanto aéreas como terrestres, vuelven a exigir uso de mascarillas. Hay nuevas variantes que vienen de Sudáfrica, mucho más complejas. Así es que, por favor, continuémonos cuidando, mantengamos la economía funcionando y cada uno ser responsable de lo que hacemos. Pidiendo, eso sí, al Legislativo y Ejecutivo a dialogar, a conversar, a lograr grandes acuerdos en beneficio del país. Queremos dar este mensaje desde el espacio que tenemos aquí en Telesucesos. Con ustedes hasta la próxima semana. Global Hoy con Alan Catey. Más Honduras. ¿Qué nombre tan adecuado para un país que busca, aparentemente sin encontrarlo, un rumbo que le permita salir del cada día más profundo hoyo que a lo largo de buena parte de su historia ha venido cavando? Desde hace rato, el país ha dejado de serlo. Se ha convertido en un estado fallido o en un no estado, en el cual el poder político es una mera fachada para el verdadero poder, el del crimen organizado, el del narcotráfico, el del tráfico de personas con sus brazos armados, las temibles pandillas o maras encargadas del microtráfico, de la intimidación y de la protección de los capos y los embarques de drogas y personas que transitan por el país rumbo al norte. Las elecciones del día domingo en Honduras, que aparentemente ratifican la elección de Xiomara Castro a la presidencia de la nación, son otra vuelta a la tuerca del pasado. La señora Castro es la esposa del expresidente Manuel Zelaya, quien fuera sacado del poder por un golpe de Estado militar apoyado por buena parte del establishment político local, en total desacuerdo con el lineamiento internacional de Honduras con los gobiernos del socialismo del siglo XXI y su cada vez mayor acercamiento al chavismo y a los gobiernos de Nicaragua, Venezuela y Cuba, a la que el presidente Zelaya visita en 2007, la primera visita de un presidente hondureño en 50 años. El ingreso de Honduras a Petrocaribe, la alianza petrolera por la cual Chávez compraba influencia y votos en la zona, efectivamente regalando petróleo en diciembre de ese mismo año. Pero mucho más, el ingreso de Honduras al ALBA en agosto de 2008 originaron una polarización extrema de la sociedad hondureña. Las políticas populistas de Zelaya, duplicando los salarios, volviendo inmanejables los costos de empresas e industrias, le enajenaron el apoyo de los sectores productivos, lo que se trasladó a constantes enfrentamientos en las calles con los grupos que
de un lado o de otro buscaban expresarse. Igualmente, las generalizadas acusaciones de corrupción en las empresas estatales, que es el talón de Aquiles de los socialismos del siglo XXI, así como las críticas a los incesantes viajes al exterior del presidente, más de 90 durante su gestión, acompañado de delegaciones muy nutridas a cuenta de gastos de la presidencia, fueron ahondando las grietas en el ambiente político del país. La gota que derramó el vaso fue la decisión de Zelaya, en consonancia con la aplicación del libreto del socialismo del siglo XXI, la decisión, repito, de convocar a una asamblea constituyente para refundar el país a su imagen y semejanza. Prácticamente todos los sectores políticos e institucionales se pronunciaron en contra y la Corte Suprema declaró inconstitucional el proyecto. Pese a ello, Zelaya pretendió seguir adelante ordenando al comandante del ejército el reparto de las papeletas. El oficial se negó y al insistir Zelaya, el mando militar y el ministro de Defensa renunciaron. El 28 de junio de 2009, Zelaya fue derrocado por un golpe militar, siendo sucedido por el presidente del Congreso hasta concluir el período de Zelaya. Los sucesivos gobiernos que se han sucedido en el ejercicio del poder, en forma alguna, han sido capaces de mejorar la muy grave situación de pobreza que vive el país y el desempleo que afecta a buena parte de la población. Esta no tiene esperanzas de futuro en el país y busca en la migración, en particular a Estados Unidos, su alternativa para superar esa condición de pobreza, generando, como es natural, la crisis de refugiados y migrantes que afecta a la región. Casi el 25% de los ingresos de divisas de Honduras provienen de las remesas que envían esos migrantes a sus familiares. Las muy duras condiciones económicas en que vive la sociedad hondureña son caldo de cultivo propicio para la presencia de las organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico, como ya se dijera. Ya desde la época de Zelaya, las grandes organizaciones narcotraficantes que operan desde Venezuela, Colombia y México utilizaban Honduras como zona de seguridad y tránsito de cocaína para hacerlas llegar a México, a los poderosos carteles encargados de su introducción a Estados Unidos. El que en este detestable negocio se hayan vinculado políticos y personajes relacionados con el poder, como el propio hermano del actual presidente de la República, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos por narcotráfico, con graves indicios de actos delictivos similares por parte del propio presidente Juan Orlando Hernández, que podría, tras terminar su periodo, ser juzgado en su propio país o ser extraditado a los Estados Unidos, son parte de los elementos que configuran la realidad política del país, que ha conducido a que nuevamente busque su futuro en un modelo fracasado como es el socialismo del siglo XXI. Dicen las malas lenguas que el presidente Hernández, para curarse en salud, se fue de gira por Nicaragua para darle su apoyo y reconocimiento al impresentable Daniel Ortega, nada menos, tras sus descaradas violaciones a los derechos humanos y a la democracia en Nicaragua. Hernández estaría explorando opciones de retiro menos estrechas que las de una celda, sea en Honduras o en otro lado, aunque la opción nicaragüense no luzca muy atractiva. El muy probable triunfo de Xiomara Castro, la esposa de Manuel Zelaya, hace suponer, para desgracia de Honduras, un realineamiento del país con el lamentable proyecto del socialismo del siglo XXI, con una diferencia de fondo en relación a 2008, que es la quiebra económica de Venezuela y por tanto de la posibilidad
de que esos regalos de 20,000 barriles diarios que generosamente le regalaba a su esposo el presidente Chávez por su alineamiento con el proyecto bolivariano no se den más. Esa caja sin fondo que era la Venezuela chavista no existe más, y buscar otros benefactores entre las renqueantes economías progresistas, entre comillas, como la mexicana o la argentina, no luce muy realista. Ni hablar de la cubana. Esto sería casi como ver a un par de borrachos peleándose por una botella vacía. Así que las opciones para la señora Castro como que se reducen. Su única opción clara la arroja en los brazos, muchas veces un poco apretados, de China. El precio inicial podrá parecer no muy alto, romper las largas relaciones diplomáticas que Honduras ha mantenido con Taiwán, incompatibles con la incorporación de China como socio financiero del nuevo régimen. Luego vendrán los préstamos condicionados al control de las empresas chinas de las infraestructuras por ellos construidas, puertos, ferrocarriles, carreteras, etc. Obviamente, para China será de interés clavar, como se dice, una pica en Flandes ante la circunstancia estratégica que se le presenta de un corte físico entre Estados Unidos y Sudamérica ante la existencia de dos regímenes ideológicamente opuestos a Washington en el corazón de la América Central y su proyección a través de Cuba al Caribe. ¿Cuánto podrá significar esto en términos económicos? Estará por verse. De no concretarse, siempre queda la opción de seguir expulsando ciudadanos para que otros se hagan cargo de ellos y además les manden divisas. Muchas gracias. Editorial. Correa tuvo que agarrarse del Papa Francisco. Editorial de Martín Pallares, publicado en 4 Pelagatos. Rafael Correa desactivó la noche del viernes los comentarios en su cuenta de Twitter porque sabía que luego del desenlace de la sesión en la que se trató la reforma tributaria del gobierno, se le venía una tormenta incontrolable de críticas, quejas y reclamos de sus bases. Correa nunca antes había hecho eso. Siempre se ha sentido protegido en redes por sus incondicionales y por el ejército de trolls que neutralizan a quienes lo critican o insultan. Con su gesto, quiso evitar que su cuenta se convierta en el núcleo donde confluye el coro de mensajes de despecho que, sabía, sus seguidores iban a enviarle luego que la bancada de UNES permitió que la reforma tributaria entre en vigencia por el Ministerio de la Ley. Era previsible que esas bases, muy activas y militantes en Twitter, se iban a sentir defraudadas y hasta traicionadas por su decisión. El expresidente se dedicó a replicar los mensajes que los mandos medios colocaban en sus cuentas y que se ajustaban a su relato. Es decir, que la ley tributaria de Lasso entrará en vigencia no porque su bancada se haya abstenido a la hora de votar por su archivo, sino porque las otras, como Pachacuti y la Izquierda Democrática, se negaron a aprobar su informe de minoría. Aquí está la verdadera votación de UNES a favor del muy buen informe de minoría presentado, siempre alternativas, puso Correa en uno de los escasos mensajes que escribió. Sin embargo, hubo unas pocas ocasiones en las que Correa se animó a contestar personalmente. Por ejemplo, respondió a Verónica Tama, que había dicho en un tuit que lo que hizo UNES en la sesión era una vergüenza y algo indigno. Verónica, siempre hemos estado al lado de la gente y lo que nos sobra es dignidad. Por ello los presos y perseguidos son nuestros. A Enrique Santos Jara, qué pena Enrique, pareciera ser que el gobierno y la ley son nuestros y que fuimos nosotros los que apoyamos a Lasso. El problema de siempre con cierta izquierda. Postdata. ¿Cuántas veces has visitado a Jorge Glass? ¿Te has puesto en sus zapatos? Qué fácil es decir ciertas cosas, dijo Correa en un mensaje que muchos usuarios de Twitter interpretaron como si afirmara que el acuerdo con el gobierno fue a cambio de algún favor para Jorge Glass, quien está preso en la Tacunga.
La cuenta de Enrique Santos Jara se convirtió, como la de tantos otros cuadros medios del correísmo, en un excelente termómetro de la indignación que había entre las huestes correístas. En esa cuenta aparecen, por ejemplo, mensajes de otras figuras del correísmo que Santos replicó y que entre el viernes y hoy domingo han echado pestes por lo sucedido. Por ejemplo, había uno de Mauro Andino en el que entrecomilló la palabra ingenuidad para describir lo que hizo la bancada, y otro de Cecilia Bozano, que escribió que se iba a dormir con profundo dolor, rabia, con decepción. Gracias, bancada UNSC, su abstención nos costará caro. Ahí, asimismo, se podía leer uno de Andrea Ávila Jácome, en la que decía que la bancada de UNES debe muchas explicaciones. Correa también replicó los mensajes con lo que muchos de sus mandos medios contestaron a Leonidas Issa, presidente de la CONAIE. Issa exigía en un tuit que exasperó a las jerarquías correístas que se explique ¿cuál fue el pacto Lazo-Correa? Entre esas réplicas estaba, por ejemplo, la contestación de Fausto Jarrín, quien reclamaba a Issa por no haber apoyado el informe de minoría de UNES, o la de también asambleísta Paola Cabezas, quien citó el Evangelio con la frase de la viga en el ojo ajeno. La actividad en redes que hubo en el correísmo fue un gran operativo de mitigación de crisis, en el que los mandos de ese sector trataban de justificar lo hecho y de posicionar un relato poco creíble, según el cual los responsables fueron aquellos que no quisieron apoyar su proyecto de reforma. También hubo correístas incondicionales que, para justificar lo hecho, sostuvieron que la ventaja de lo ocurrido es que Lazo va a gobernar con una propuesta de derecha y que el gobierno así tendrá que responsabilizarse del desastre neoliberal que, según ellos, se avecina. En la narrativa de la dirigencia correísta también circuló en redes la tesis expresada por Fausto Jarrín en un comunicado largo y vacuo que a nadie convenció. Si nuestros votos eran los que archivaban el proyecto de Lazo, seríamos golpistas y los que bloquean, y eso se usaría para radicalizar la persecución política. Las respuestas no fueron las mejores para él. El primer comentario que recibió era de la usuaria Zulma González. Y yo, que me jugaba la vida por ti, me siento dolida y defraudada. Las redes fueron, en resumen, el escenario de una enorme tensión dentro del correísmo. Sus bases nunca llegaron a sentirse conformes con las explicaciones que dieron sus jerarcas a la decisión de dar paso a la ley tributaria. Rafael Correa llegó a citar al Papa Francisco la misma noche del viernes. Al mensaje del Papa: no le tengamos miedo a los escenarios complejos que habitamos, porque allí, en medio nuestro, está el Señor. Correa agregó: las palabras de Francisco calzan como anillo al dedo. Un gesto que puede ser leído como la bendición del caudillo a algo que sabía iba a generar el repudio de los suyos. Artículo de Martín Pallares, publicado en el portal digital Cuatro Pelagatos. Cucarachas en Curul, Fernando Balseca, El Universo. Es posible que nunca llegue el día en que se produzca una gestión propositiva de todos y cada uno de quienes se dedican, temporal o profesionalmente, a la política. Esta afirmación generaliza en exceso un grave problema, es cierto, porque excepcionalmente puede haber un comportamiento adecuado de los políticos, pero en este caso generalizar es útil para ilustrar cómo ellos, en lugar de operar mancomunadamente para lograr el bien común, prefieren incurrir en permanentes obstrucciones debido al sectarismo de los partidos o movimientos a los que sirven, por ejemplo, en esas cosas llamadas asambleas nacionales o parlamentos. Un mensaje constante de los políticos es que algunos de ellos pueden hacer lo que les venga en gana e incluso ser tontos, fatuos, corruptos, lerdos y cretinos. Todo pagado con dinero público. Viva la democracia contemporánea. Por eso, como la estupidez cunde en todas partes, incluso en sociedades donde supuestamente la institucionalidad gubernamental es muy antigua y sólida, la más reciente novela del escritor británico Ian McEwan tal vez nos ayude a comprender la penosa situación que vivimos. En ese relato, al despertar una mañana de un sueño intranquilo, una cucaracha se vio convertida en un monstruoso ser gigantesco.
Todavía aturdido en la cama, el insecto se percata de que únicamente tiene 4 extremidades no peludas, no ve sus antenas por ningún lado, percibe extrañamente los objetos en colores y su carne está fuera del esqueleto. Ha sufrido una transformación y poco a poco va recordando que le ha sido encomendada para realizarla en las superficies de las calles, una misión urdida en las alcantarillas de donde ha salido. Entonces se tranquiliza al comprobar que su cerebro continúa siendo el de un insecto que es desde hace millones de años así. Lo que ha pasado es que la cucaracha se ha convertido en Jim Sams, el primer ministro británico. Y cuando el político va a su oficina de político y se reúne con su gabinete de políticos, se da cuenta de que los otros políticos son como él, es decir, cucarachas metamorfoseadas que, empleando los recursos de la mentira y el delirio, quieren obstruir cualquier propuesta que no sea provechosa para sus mezquinos intereses de grupo. Lo preocupante es que esta simbiosis de político y cucaracha se replica en muchas partes del planeta, pues Sams sospecha que el presidente norteamericano Archie Tupper podría ser también uno de ellos. Toda esta fábula se desarrolla en la novela satírica La cucaracha, de la editorial Anagrama, publicado en Barcelona en 2020, y esta novela se sitúa en Londres, pero la condición humana es una sola, y los acontecimientos del libro bien podrían estar sucediendo a nuestro alrededor. Los asambleístas son los políticos por excelencia, pues se supone que deben contribuir con leyes que beneficien al país y a su mayoría. ¿Están haciendo eso o son un grupo dedicado a medrar para sus partidos? La advertencia colocada en el inicio de la novela, traducida por Antonio Prometeo Moya, es también una gran enseñanza. Dice así: los nombres y personajes son fruto de la imaginación del autor y cualquier parecido con las cucarachas reales, vivas o muertas, es pura coincidencia. Fernando Balseca, El Universo. El disfrute de la cantaleta. Artículo de Ramiro Ruiz. Los capos del narcotráfico disfrutan de las ganancias de millones de dólares. El negocio exige intrepidez, alto riesgo y una gigantesca cantaleta que se oye en el universo. No importa la muerte o la destrucción de los consumidores. Son codiciosos que sienten vanidad y arrogancia del poder. El dinero los hace poderosos, dueños de las personas y del mundo. Al otro lado del tráfico, los clientes disfrutan consumiendo el polvo mágico y fatal que les quema el cerebro. La droga afloja su voluntad y los echa bajo la moral. Roban dinero, objetos de cierto valor y venden para comprar droga. Una autopista de la cocaína hacia Estados Unidos y Europa, así definió el portal especializado Isign Crime a Ecuador. Registró que más de un tercio de la creciente producción de cocaína en Colombia llega a Ecuador y desde los puertos ecuatorianos sale rumbo principalmente a Estados Unidos y Europa. Washington termina de incluir a Ecuador en su lista de países con mayor tráfico y producción de drogas. Según expertos, en los últimos años ha sufrido un cambio de modelo. Ya no son país de tránsito de la droga, ahora se procesa, almacena y distribuye. Cambió el paradigma que tenía hace 10 años. El país salta de un país de tránsito a un país de acopio y plataforma de distribución. Dio otro salto más a un país procesador. Coincide el coronel Mario Pazmiño, exdirector de inteligencia militar y ahora analista de seguridad y defensa. El cambio de paradigma es una realidad comprobada por la mayor cantidad de droga, principalmente cocaína decomisada. Además por el descubrimiento de laboratorios y lamentable aumento de la violencia. La violencia particularmente se revela en las cárceles. Desde finales de septiembre hasta octubre se registraron las peores masacres de la historia carcelaria de Ecuador. Esas bandas están ligadas con el narcotráfico y se disputan el control territorial dentro y fuera de la cárcel. Aunque los niveles de violencia en Ecuador aún se diferencian de los otros países de América Latina, expertos y autoridades alertan de un aumento sin precedentes de la tasa de homicidios.
En un año la tasa de muertes violentas subió 1 punto y pasó de 6.7 en 2019 a 7.7 en 2020 por cada 100.000 habitantes. El promedio de América Latina es de 17.2, la más alta de los últimos años. A capítulo seguido, los tentáculos del narcotráfico se extienden en la política. Desde hace mucho tiempo, los carteles del narcotráfico levantan perfiles de los candidatos y organizaciones políticas, identifican a los políticos con características débiles y diseñan formas de acercamiento sin levantar sospechas. El político seleccionado se desploma ante la tentación y no podrá separarse de la organización delictiva. Simplemente su compromiso está marcado con el crimen organizado. El narcotráfico utiliza etapas para lograr esta infiltración. Primero lánzala al suelo. Se acercan al político o a través de testaferros de la organización delictiva. Le presentan una oferta tentadora e importante de recursos económicos como contribución a su campaña. Una vez que el candidato recibe el dinero, la organización se encarga de obtener todas las evidencias probatorias para presionarlo en el futuro y mantener su compromiso y lealtad de trabajo. La organización toma contacto con el funcionario electo y le hace conocer de dónde viene el dinero. Establece un pago suculento por sus servicios y la empresa del delito continúa su desarrollo y expansión. Entonces la organización delictiva ordena al político vinculado a iniciar los reclutamientos a otros servidores públicos, aprovechando las relaciones y la influencia. Las estructuras del narcotráfico tienen objetivos precisos en la penetración del Estado ecuatoriano. Infiltrar gente al gobierno, a las organizaciones de control y a los operadores de justicia. Es así como se construye un Estado fallido donde la delincuencia gobierna y la justicia impulsa la impunidad. El aumento del crimen organizado en el país es público y exitoso a pesar de la mirada desconcertada e inocente de las autoridades. Mientras tanto, los narcotraficantes disfrutan de la tranquilidad que les proporciona el negocio ilícito y naturalizado en muchos países. Ellos se sientan en el sillón con un vaso de whisky a mirar la obra maestra y macabra. Artículo de Ramiro Ruiz. Política real, náusea incluida. José Hernández, 4 Pelagatos. El gobierno está de plácemes. Los correístas de a pie están de luto. Sus asambleístas niegan padre y madre. Los otros asambleístas, es decir, la Izquierda Democrática, Pachacutic, Partido Social Cristiano, algunos independientes, se endosan responsabilidades y aún se pregunta qué ocurrió. Ayer cada uno de esos bloques creía tener el sartén por el mango. Todos extremaron sus pedidos al gobierno y tensaron la cuerda que, en última instancia, se rompió. Nunca esas bancadas imaginaron que el gobierno pudiera llegar a un acuerdo con el correísmo, cuya bancada se abstuvo en la moción de Pachacutic para archivar el proyecto de reforma tributaria. Así, sin votos para aprobar ni archivar, el texto pasó por el Ministerio de la Ley. El chuchaqui es grande, básicamente entre los seguidores del correísmo. Pocos entienden por qué esa bancada viabilizó la reforma contra la cual tanto habían desbarrado. No pocos, en redes sociales, fingen creer que el correísmo es un movimiento ideológico que se alió con el banquero contra los pobres. No se sabe qué negoció el gobierno con Rafael Correa, pero es claro que hubo un acuerdo que hoy el líder prófugo se esforzó en negar. Lo hizo posicionando de nuevo en sus redes el informe Pandora Papers, que hasta el más ciego sabe que está caído. Veremos quién es quién, escribió en un tuit, y promocionando el informe de minoría que no obtuvo los votos necesarios, y que valió hoy un cruce de tweets entre Leonidas Issa y Fausto Jarrín, y también Paola Cabezas. El gobierno no ha dicho en qué consistió el acuerdo. La impresión que queda, oyendo algunas fuentes, es que es mucho menos costoso que la extorsión de la cual habló 4 Pelagatos y que se ve reflejada, esta vez, en un tuit de Fernando Villavicencio. En él habla de entrega de eléctricas, Petroecuador y minería, todo querían, dice el presidente de la Comisión de Fiscalización. Pero, por supuesto, Guadalupe Llori, Esteban Torres, Virgilio Saquicela o el bloque de la Izquierda Democrática, por ejemplo,
nunca admitirán estar entre los autores de este tipo de pedidos. Lo que ocurrió es la puesta en escena en tiempo real de lo que ocurre en la política ecuatoriana. Aquellos que hablan de que el gobierno, este o cualquier otro, no tiene capacidad de diálogo o negociación, ahora saben de qué se trata. Por un lado, las bancadas piden que se retasee el Estado y se les entregue, en el mejor estilo de los señores feudales. Y el correísmo quiere además inmunidad y revisión de los casos de los detenidos o condenados por corrupción. Los unos buscan espacios de poder y manejo de dinero, y Correa sueña, entre sus prioridades, con blanquear su hoja de vida y sacar de la cárcel a Jorge Glass, que, cansado de hacer parte de los pocos presos de ese gobierno, pudiera decir lo que sabe. El gobierno de Lasso navega en esas aguas donde los temas ideológicos son meros aliños puestos por unos y otros a sus pretensiones reales, que son inconfesables públicamente. El gobierno de Lasso, como todos los gobiernos en su caso, presionado por realidades ajenas a las bancadas parlamentarias, jugó a salvar la ley. Allí constan reformas necesarias para el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, contribuciones especiales para responder a los compromisos adquiridos con organizaciones sociales, modificaciones al Código Monetario que permiten al gobierno aprobar los créditos del 1% para agricultores y pequeños emprendedores, disposiciones legales requeridas para firmar el acuerdo comercial con México y por esa vía necesarias para el ingreso a la Alianza del Pacífico. El gobierno de Lasso jugó a salvar la reforma, lo hizo, y no ha dicho cuál es el costo que pagó y qué se dio al correísmo. Está de plácemes, pero tampoco salió indemne. Acaba de traspasar lo que se pensó que era una línea roja. El acuerdo coyuntural con el correísmo, que será negado por Correa y los suyos, amplía, no se sabe por ahora hasta dónde, el terreno político en el que se movía el gobierno. Pone en entredicho el monopolio que parecían detentar Pachacutic, la Franja de Yori. La izquierda democrática siempre presta a dinamitar las posibilidades razonables de cualquier acuerdo, el Partido Social Cristiano y los independientes, que acordaron con César Monge y cuyo apoyo al gobierno está lejos de ser desinteresado. El gobierno estaba entre la muerte cruzada, con un alto riesgo de por medio, y la negociación política. Pues bien, lo que ocurrió es lo que le da la política real a este país. Náusea incluida. José Hernández, 4 Pelagatos. Mundo Digital Ético, artículo del Monseñor Julio Parrilla, publicado en Diario El Comercio. El mundo digital ha ido cobrando una fuerza y una importancia capaz de revolucionar nuestra cultura y, especialmente entre los jóvenes, se ha ido haciendo omnipresente e influyente. Por eso me he preguntado sobre el uso del mundo digital y la urgencia de ubicarlo en el contexto de la ética. ¿Quién se responsabiliza de lo dicho y airreado a los 4 vientos sin ningún tipo de contraste o de verificación de los hechos? ¿Cómo incide Instagram y tantos otros portales en la autoestima de los jóvenes? ¿Quién asume la responsabilidad ante la adicción de tanta gente a videojuegos, juegos de azar, compras compulsivas, concursos y exhibiciones de todo tipo? ¿Será real lo que afirma la OMS sobre los trastornos de conducta vinculados a las nuevas tecnologías? Nos guste o no, el cuarto poder, el de la prensa escrita, hace tiempo que quedó muy superado ante la influencia global de las redes online. El problema no solo es cultural, social o jurídico, sino también ético. Lo mismo despellejas el alma de tu vecino que destruyes tu propia vida. El aislamiento que para mucha gente supuso la pandemia, pienso sobre todo en la gente joven, agravó un problema que ya venía de atrás. La pantalla se convirtió por obra y gracia del aislamiento en la única ventana abierta al mundo. Saber dónde está la información no significa ser sabio. Muchas veces es todo lo contrario. Un exceso de información sin contrastar ni verificar, sin profundizar ni asimilar, va distorsionando la realidad y al mismo tiempo la propia conciencia.
Para mucha gente, la única manera de expandir su conciencia depende de la tecnología. La línea que separa nuestra mente del Internet y de las redes sociales se vuelve cada vez más borrosa. Frecuentemente, ante cualquier duda, alguien saca su teléfono y consulta y consecuentemente pontifica y dicta sentencia. Es suficiente una rápida consulta y una rápida respuesta. Da la impresión de que todo lo sabemos, todo lo que podemos localizar gracias a Google. Y da la impresión de que cuanto circula por las redes es verdadero. En el fondo sabemos que no es así, pero nos acostumbramos a vivir del bulo, en la superficialidad de la vida, bien dispuestos a ponerlo todo en duda, ya que de todo se habla sin pudor. Vivimos tan desbordados y sobreestimulados por la información y la imagen que se nos va desdoblando la visión y la personalidad. Conozco a muchas personas víctimas de esta manipulación que viven con fuerza un yo ideal inventado muy lejano de la realidad y de la propia verdad. Cuando uno se da cuenta de que por agravio comparativo no tiene el cuerpo ideal, ni el trabajo deseado, ni el coche del año, ni el hombre ni la mujer de ensueño entre sus brazos, la decepción es la puerta de no pocas patologías. Dado que estamos hablando de personas vulnerables, tendríamos que repensar qué estamos haciendo realmente con las nuevas tecnologías. Artículo de Monseñor Julio Parrilla, publicado en Diario El Comercio. Amigos, eso ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos el día de mañana. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales: Facebook, Telesucesos Quito; Instagram, @telesucesos_, Twitter, @telesucesos29; en YouTube, Telesucesos HD, y en nuestra página web www.telesucesos.net. Este espacio informativo llegó gracias a Preescolar El Parque. Educación de calidad, educación garantizada para que tu niño pueda entrar a las principales entidades educativas de la ciudad y del país, está en Preescolar El Parque. Comunícate para más información al 0997 37 20 81. Repito, tomen nota, comunícate al 0997 37 20 81 de Preescolar El Parque. Amigos, que pasen bien, hasta mañana. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.